Muchas gracias a todos quienes se han conectado, quienes nos están siguiendo aquí por el Zoom o para quienes vayan a seguirnos a través de el Facebook. ¿Mm? Siempre es un gusto poder estar aquí compartiendo un poco algo de estos temas que son tan divertidos hasta cierto punto. Entonces, el tema hoy día es la ciencia, ¿no? Es un tema con el que todos tenemos de alguna manera relación. ¿Mm? Hemos hablado sobre el cuerpo y el alma, en algún momento hemos hablado también sobre el amor, y vamos a ver otro aspecto muy importante de la dimensión humana, que es la dimensión del conocimiento. Vamos a tratar de comprender cómo ha cambiado la idea que tenemos de conocimiento y nos vamos a centrar en un momento especialmente importante, ¿no? Donde tal vez se crea a grandes rasgos el modelo de ciencia que tenemos hasta hoy. Entonces, la intención de nuestra charla hoy día va a ser ver un poco cómo es que el conocimiento no siempre se ha entendido de la misma manera, ha tenido cambios, de hecho tiene cambios constantemente, y cómo algunos de esos cambios son más o menos profundos, y vamos a ver uno de los momentos, si no el momento más importante, aquel en el que se dio el cambio más profundo en la historia de la humanidad. Mm. Aquí Arturo nos acaba de dar una definición. Bueno, de hecho, Arturo es científico, ¿no? Y nos dice, la ciencia es para mí el proceso de descartar las cosas que son evidentemente falsas y darle peso a las cosas que parecen ser ciertas y reproducibles. Exacto. Y de hecho, la definición que nos acabas de dar es la definición de Karl Popper, ¿no? Quien en su forma de definir el conocimiento, en la forma de comprender cómo es que podemos avanzar, asume una posición muy interesante, reconociendo que somos seres finitos, somos seres falibles, que podemos fallar, que podemos cometer errores, y de esa manera nos ponemos en la situación en que no podemos pretender conocer de frente todas las cosas, no podemos pretender conseguir las verdades y estar seguros de que hemos dado con el santo grial del saber, sino que en general, nosotros lo que tenemos que hacer es ir descartando, es tener ciertas ideas, proponer ciertas posibles verdades y someterlas a prueba, para ir descartando aquellas que son evidentemente falsas y quedarnos con las verdaderas. De hecho, sí, esa es una de las formas contemporáneas más importantes de entender la ciencia. Y efectivamente, Arturo, es Descartes, ¿no? O Descartes, como también, como se pronunciaría en su idioma, ¿no? Y Descartes, o Descartes, es el filósofo central que vamos a tratar hoy día porque no es gratuito que se le considere el padre de la modernidad, el padre del pensamiento moderno. Descartes hizo una filosofía tremendamente importante porque rompe con una tradición previa, ¿no? Que es la tradición medieval, renacentista, y empieza a establecer las bases filosóficas, los fundamentos filosóficos para hacer conocimiento a la manera en que algunos pensadores y científicos ya lo estaban haciendo, como Galileo, como Francis Bacon, ¿no? Pero Descartes es probablemente el más importante en este momento de cambio, porque es él quien describe filosóficamente las condiciones en las cuales el conocimiento se va a dar y es posible. ¿Mm? Muy bien. Entonces, sigamos. Preguntémonos entonces, empecemos por preguntarnos qué es la ciencia, ¿no? Y es que ciencia es una palabra que utilizamos hoy en día muy ligeramente, lo utilizamos en todo momento. Sin embargo, la damos por sentada muchas veces, no reflexionamos en su contenido ni en sus orígenes. Entonces, veamos cuál es el origen de este término. Y es que la palabra ciencia en griego venía de episteme. ¿Mm? Estamos hablando de los orígenes del pensamiento occidental. Entonces, la palabra griega para hablar de ciencia era episteme. Y episteme podríamos traducirla como un conocimiento que es seguro, que es fijo, es un conocimiento en el cual podemos confiar. ¿M? La episteme podríamos definirla como o sea, el conocimiento, podríamos definirlo como un conocimiento, perdón, como tener una creencia que es verdadera y está justificada, ¿no? Yo tengo una creencia, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que los perros tienen cuatro patas. Esa es una creencia.
Esa creencia, si además se corresponde con la realidad, sería una creencia verdadera. Quiere decir que estoy asumiendo, para hablar de verdad, que hay una correlación entre ¿m? el reino de las cosas, de la realidad, y el reino de mi mente. Si se da esa correlación, tengo un conocimiento verdadero, ¿no? Pero no solamente me interesa que el conocimiento sea verdadero, que la creencia sea verdadera, sino que además esté justificada. Importan los procesos, importan los modos en los cuales yo llego a la creencia. ¿M? ¿De acuerdo? Entonces, la episteme pretende ser un conocimiento verdadero y justificado de las cosas. Y yo accedo a ese conocimiento mediante ciertos métodos, mediante ciertas aproximaciones que mejoran mis posibilidades de aprender la realidad propiamente dicha. Tengo que aprender dónde mirar, si miro de tal manera o si miro de tal otra manera. Esa es el interés que tenemos eh, al hablar de ciencia. Y bueno, la ciencia, ¿no? La episteme, desde Platón, incluso desde antes, ya la vemos como opuesta, el conocimiento, a otros dos conceptos, ¿no? Principalmente al concepto de la opinión, ¿no? La opinión es una creencia que no necesariamente es verdadera, pero principalmente es injustificada. ¿M? Entonces, si yo opino sobre algo, si yo tengo opinión sobre algo, puedo yo tener muy bien la creencia, sin embargo, esta opinión no necesariamente es verdad, en otras palabras, no necesariamente se corresponde con las cosas, con la realidad. Y por otro lado, yo no he llegado a esa creencia a través de procedimientos adecuados, procedimientos que justifiquen mi posesión de esa creencia. Entonces, la opinión siempre se ha visto como un grado inferior de conocimiento, ¿no? Y también la solemos diferenciar de las apariencias. Ya desde muy temprano en el pensamiento aparece la idea de que la realidad no necesariamente es tal cual se nos da a los sentidos, ¿no? Cuando yo veo algo, puedo conocer cosas del mundo, pero también siempre está dentro de mí rondando la idea de que puedo estar siendo engañado, que estoy viendo una apariencia que enmascara la realidad de las cosas. ¿M? Por ejemplo, la forma más clara de apariencia es la mentira, ¿no? Cuando alguien te miente, te dice algo que enmascara una realidad que es diferente, ¿no? Pero también podemos hablar de errores, ¿no? Podemos caer en una ilusión y ver algo que se asemeja a una cosa, pero en realidad es otra. Entonces, la episteme, la ciencia, siempre se ha pensado como tener procedimientos que nos permitan llegar a la verdad, que nos permitan llegar de manera segura y justificada a la verdad de las cosas, y que más bien nos prevengan de caer en errores, de caer en ilusiones. ¿Mm? Aristóteles, ¿mm? A quien aparece aquí en la imagen, ¿mm? Solía decir que habían distintos niveles de conocimiento, ¿no? De lo que podríamos llamar conocimiento. ¿Mm? El primer nivel sería la mera sensación, ¿no? Cuando yo capto algo a través de los sentidos y lo estoy viendo en este momento, tengo sensación. Eso me da cierta información. ¿M? Pero en el momento en que yo volteo la cara, dejo de ver, me apagan las luces, deja de sonar lo que está sonando, la sensación se desvanece y me quedo sin nada, ¿no? Para Aristóteles, los animales estaban en este nivel y algunos, los más inteligentes, llegan un poquito al siguiente nivel. El siguiente nivel por encima de la sensación es el saber empírico, ¿no? Y es cuando a esa sensación que yo tengo de las cosas le sumo la memoria. Entonces, yo puedo agarrar y ver, digamos, este micrófono. Cuando ya no lo veo, aún tengo el recuerdo del mismo micrófono. Gracias a eso, por ejemplo, si yo en un momento agarré y golpeé dos piedras y se hizo una chispa y la chispa cayó en madera seca y se hizo fuego, yo simplemente la primera vez pasó. La segunda, plum, pasó, pero recuerdo que pasó antes también, entonces ya van dos. Lo hago una tercera vez, plum, ya van tres. Entonces, a partir de eso, yo puedo decir, si lo hago una cuarta vez, va a volver a ocurrir, ¿no? Este es el saber empírico.
Cuando hablamos de saber empírico, estamos hablando de este conocimiento que tenemos a través de la experiencia, en el cual nos vamos haciendo idea de las regularidades propias del mundo para poder aplicarlas luego, ¿no? Y se suele vincular con el conocimiento productivo, porque generalmente hacemos las cosas utilizando este nivel de saber. No necesariamente sabemos por qué pasan las cosas, pero sabemos que si hago A, va a pasar B. Es todo lo que necesito para producir muchos Bs. ¿Mm? Pero, pero, para Aristóteles, ¿mm? Este nivel todavía no era conocimiento propiamente, porque el conocimiento propiamente es conocimiento de las causas. En otras palabras, es el conocimiento de los principios que ordenan y que hacen que las cosas sean de la manera que son y se comporten de la manera en la que se comportan. No basta con saber que de A sigue B, sino que tenemos que saber por qué tipo de conexión me lleva de A a B. Y ese es un conocimiento más profundo. Para Aristóteles, este saber, este conocimiento, tiene dos manifestaciones, ¿no? Como conocimiento práctico y como conocimiento teórico o contemplativo. ¿Mm? Si yo utilizo este conocimiento de las causas para lograr efectos, en ese caso, ¿mm? Si yo utilizo ese conocimiento de las causas para lograr efectos, entonces lo que tengo es estoy haciendo un uso práctico del conocimiento. Ahí viene la técnica, ahí viene, por ejemplo, lo que nos enseñan en las universidades para ser profesionales y aplicar esos conocimientos, ¿no? Conocemos las causas, sabemos por qué pasa lo que pasa, pero lo utilizamos para conseguir efectos. Para Aristóteles, el grado más alto del saber es el conocimiento contemplativo o puramente teórico, aquel conocimiento que conoce por el puro gusto de conocer, donde el simple saber es un fin en sí mismo y no un medio para lograr un fin exterior. Esta es una idea que se va a repetir mucho en la antigüedad. Siempre va a ser más valorado aquello que es un fin en sí mismo que aquello que es un medio para lograr otro fin. ¿Mm? ¿Mm? Y claro, ¿no? Aquí también se ve un poco esa estirpe aristocrática del conocimiento que se tenía antes, ¿no? O sea, obviamente, ¿quiénes podían hacer ciencia? Aquellos que no necesitaban trabajar para vivir, ¿no? O sea, ¿quiénes podían dedicarse al conocimiento puramente teórico? Los que no necesitaban trabajar para vivir, aquellos que no necesitaban dedicar su tiempo a producir cosas, al negocio. Entonces podían dedicarse al ocio, pero el ocio no es estar tirado como una vaca viendo Netflix, sino el ocio como la capacidad de hacer cosas que sean fines en sí mismos y que no tengan finalidades como, por ejemplo, producir alimento, producir dinero, etc. ¿Mm? Ahí está esa visión aristocrática del saber antiguo. ¿Mm? Entonces, en el saber antiguo, ¿mm? En la ciencia antigua, vamos a ver que lo más importante era conocer las causas, conocer todas las relaciones intrínsecas de las cosas que hacen que el mundo sea como es y se comporte como se comporta. El ser humano se entiende como parte de todo el mundo. El ser humano está vinculado a todo y de alguna manera reconoce su papel como, por ejemplo, criatura de los dioses o de Dios, reconoce su papel como aquel que también está sometido a todas estas reglas naturales, etcétera, ¿no? Para los griegos era muy importante la idea del cosmos, que todo esté ordenado, que todo tenga un orden, que cada cosa tenga su lugar. Entonces, el afán del conocimiento en buena parte también tenía por objetivo, ¿m? Encontrar que las personas, las cosas en general, estén donde tienen que estar. ¿M? Y por lo tanto, hay una finalidad. Todas las cosas tienen, por así decirlo, su lugar ideal, ¿no? El lugar donde están mejor y donde cumplen mejor sus funciones, porque tienen funciones propias. Entonces, el mundo está pensado hacia esas finalidades, ¿no? El ojo existe para ver, pero hay buenos y malos ojos. Hay ojos que ven mal y hay ojos que ven bien. Los mejores ojos son los que ven bien, porque están constituidos de la mejor manera. ¿M? De la misma manera, una semilla que cae en el pavimento y una semilla que cae en buena tierra, las dos probablemente van a brotar, pero la planta no va a ser tan buena en el pavimento como si lo sería en la buena tierra, ¿no? Porque el lugar de la semilla no es estar en el pavimento, es estar en la tierra. Este tipo de mentalidad se tiene mucho en la antigüedad. Mientras que la ciencia moderna, como vamos a ver, no predomina. En la ciencia moderna nos olvidamos de este afán meramente teórico, contemplativo, en el cual tratamos de comprender nuestro lugar en el mundo, y el objetivo es práctico, productivo.
La ciencia es tecnociencia y su objetivo es transformar el mundo a través del conocimiento. ¿Mm? Otro elemento de la ciencia moderna que vamos a ver es que el mundo es un mundo mecánico, sin finalidades. El mundo está muerto, no hay nada vivo en él. Está compuesto de ciertas partículas y estas partículas son aquellas que van a hacer que las cosas se hagan lo que hagan, se manifiesten de tal manera, pero simplemente por las relaciones causales y azarosas, ¿no? Es como un reloj antiguo de estos que eran con engranajes, ¿no? Los, los engranajes no saben lo que están haciendo, los engranajes no saben que sirven para dar la hora, ¿no? Sino simplemente se mueven porque otro lo movió, porque se transfirieron los movimientos y al final se crea el efecto. Pero ninguna de las partes le interesa el conjunto, no piensa en el conjunto, no siente el conjunto, simplemente está ahí, siendo movida por las demás y moviendo a otras. ¿Mm? Y vamos a ver en qué sentido, en este mundo de la ciencia moderna, el ser humano se queda afuera. ¿Mm? Hace un momento, con la intervención de Arturo, se nos mencionó a Karl Popper. Veamos ahora un poco a su rival, a su gran rival, Thomas Kuhn, quien desarrolla también su modelo para hacer ciencia. Ellos discutían mucho, pero yo siento que al menos en la idea de fondo estaban muy de acuerdo, ¿no? En esta idea de que hay que descartar cosas que son evidentemente falsas. Aunque bueno, vamos a ver que también hay una diferencia importante. Kuhn es famoso porque él introduce la idea de revoluciones científicas. En otras palabras, él nos pone en la idea de que la ciencia no es simplemente ir acumulando saber uno tras otro en una torre que se va hasta el infinito. Para Kuhn, el que nosotros conozcamos algo implica que tengamos un modelo previo que nos permita comprender el mundo en el que se supone que estamos y las cosas que se supone que estamos viendo. A partir de ese modelo previo, es que nosotros damos forma a nuestras teorías, damos formas a lo que queremos describir en el mundo. ¿Mm? Y entonces Kuhn va a proponer que estos modelos, estos paradigmas, cambian en determinados momentos de la historia y la ciencia se pasa a hacer de maneras muy diferentes, ¿no? Menciono aquí a este pensador porque precisamente vamos a ver lo que fue un gran cambio de paradigma en la historia, ¿no? Pero antes veamos un poco de manera sucinta qué es un paradigma. Y un paradigma podemos decir resumidamente que es un modelo de solución de enigmas. Cuando yo me encuentro ante algo desconocido, ese algo desconocido es un enigma, ¿no? Es como que yo tengo toda mi estructura de pensamiento, todas mis creencias que se sustentan unas con otras, ¿no? Y entonces un enigma es una pieza nueva que aparece y todavía no tiene lugar dentro de mi esquema mental. Entonces me causa lo que en un lenguaje contemporáneo llamaríamos disonancia cognitiva, ¿no? No sé lo que es esto. Pero yo no lo conozco de la nada. Yo no puedo conocer cualquier cosa sin tener algún tipo de idea previa en mi mente. Entonces Kuhn dice que este modelo de solución de enigmas necesita por lo menos tres dimensiones o tres ingredientes. Que responden a estas tres preguntas que están acá. La primera pregunta es, ¿qué existe en el mundo? Esta es una pregunta que no puede ser respondida directamente por observación, porque más bien lo que yo pueda observar, lo que yo pretendo observar, lo que yo pretendo conocer a través de mis sentidos, depende de cómo responda yo a esta pregunta. Kuhn en un texto lo llama nociones sustantivas, en otro texto también lo llama paradigma metafísico, ¿no? Es cuando yo asumo una postura sobre lo que se supone que debe haber, que debe existir en el mundo. ¿Mm? Luego está cómo puedo pensarlo. ¿Mm? Y Kuhn nos habla de pautas lógicas y generalizaciones simbólicas. ¿Mm? Por ejemplo, vamos a ver que en el caso de Aristóteles, la lógica proposicional era el elemento clave para articular nuestras ideas, ¿no? La lógica proposicional va a seguir siendo un modelo muy importante, pero cuando lleguemos a la modernidad nos vamos a dar cuenta que va a tomar mayor importancia la representación matemática del mundo, ¿no? Entender todas las cosas no como descripciones, sino como números que representan relaciones de la naturaleza. ¿Mm? Y finalmente, cuando yo ya tengo más o menos claro qué existe en el mundo y cómo lo pienso,
qué tipo de relaciones puede mi pensamiento establecer entre estas cosas que existen en el mundo, se manifiesta la última pregunta: ¿cómo proceden mis investigaciones? ¿No? ¿Cómo hago, cómo hago la práctica científica? Pero claro, para hacer esta práctica científica, para investigar, necesito antes haber respondido a las otras dos preguntas. ¿Mm? Muy bien. ¿Mm? Eh, para Kuhn es importante mencionar que él sostiene la idea de que los paradigmas son inconmensurables, ¿no? Que cada paradigma funciona con su visión del mundo, proponiendo las entidades o las cosas que componen su mundo, la forma de pensar, etcétera, y constituyen pues toda la visión que yo tengo de lo que es posible y lo que no es posible. ¿Mm? Entonces, claro, según el paradigma en el que estoy, ¿Mm? Yo voy a poder darme cuenta de qué cosas son posibles y no para mí. ¿Mm? Por ejemplo, si yo soy un monje medieval, que existan los ángeles es una posibilidad perfecta. Entonces, si viene un monje diciendo que ha tenido un encuentro con un ángel, otro monje probablemente le parezca improbable, pero no le va a parecer imposible, como sí nos parecería a nosotros, ¿no? Eh, en cambio, para nosotros, si alguien viene a decirnos que un ángel ha venido, a nosotros nos parecería algo totalmente loco, ¿no? En el Renacimiento se pensaba, por ejemplo, que nosotros teníamos un espíritu, del que vamos a hablar en un rato, y que este espíritu podía salir a través de los ojos. Entonces yo me enamoraba porque la otra persona expulsaba su parte de su espíritu como rayos a través de sus ojos, que entraban por mis ojos, que son las ventanas del alma, y contaminaban mi propio espíritu, ¿no? Y esa persona empezaba a habitar en mí, ¿no? A nosotros eso nos puede sonar como una muy bonita metáfora de lo que es el amor, pero para mucha gente en el Renacimiento eso era algo literal, ¿no? Porque era su paradigma. Para nosotros el paradigma es distinto. Y las cosas que son posibles o imposibles son diferentes. ¿No? Incluso en la contemporaneidad, muchas cosas que, que para Newton, ¿no? O incluso para el propio Einstein eran absolutamente imposibles o impensables, hoy son perfectamente posibles y pensables en la mecánica cuántica actual. Como por ejemplo suponer que una partícula puede estar en más de un lugar a la vez, ¿no? O que puede tener una existencia indeterminada. ¿No? Entonces, el paradigma define lo que es posible y lo que no es posible en nuestro mundo. Y por eso es muy importante comprender los paradigmas en los que vivimos. ¿Mm? Para Kuhn, la ciencia funciona entonces de esta manera, ¿no? ¿Mm? Se consolida un paradigma. Cuando ese paradigma está consolidado, la gente ya no se pregunta, pues, por cuestiones metafísicas o por cuestiones lógicas o metodológicas, porque simplemente aplican lo que ya está establecido y se sabe que funciona, ¿no? A eso Kuhn lo llama ciencia normal. Pero también van a aparecer algunos enigmas, algunas situaciones que no encajen completamente en el paradigma, ¿no? Que mi paradigma prediga A y se dan B. ¿Mm? Popper solía decir que en ese caso, ¿no? Volviendo con la referencia a Arturo, eh, Popper, por ejemplo, es un filósofo que diría que cuando aparecen problemas, descartemos la teoría, ¿no? Kuhn dice que hay que darle un poco de chance, que en general los científicos le dan chance, tratan de una u otra manera encajar la teoría, y si se logra, bien, pero si la anomalía o es muy importante o, o simplemente se acumulan muchas, la gente empieza a desconfiar del paradigma. Entonces entramos en un momento de crisis. La gente ya no está segura en que la manera en la que conocemos sea la mejor. Entonces ya el paradigma empieza a tambalear su posición. Y de ahí pasamos a un momento que se suele llamar ciencia extraordinaria, ¿no? Que es un momento en que los científicos no se dedican a investigar fenómenos nuevos, sino que están tratando de hacer algo mucho más profundo, articular nuevas formas de ver la naturaleza, de ver el mundo. ¿Mm? Y entre estos habrá alguna que responda mejor a las cuestiones que plantean los científicos, habrá algunas que respondan mejor a las anomalías y permitan componer imágenes más completas, más adecuadas para un momento histórico determinado, y ese paradigma se va a consolidar y se va a convertir en un nuevo paradigma, ¿m? Importante, que va a dar lugar a una nueva ciencia normal, ¿no? Antes del primer paradigma se hablaba de una etapa preparadigma, ¿no? Donde cada quien pensaba o decía más o menos lo que creía, pero no se creaba un grupo de personas que sistemáticamente aplicaban ese método, sino cada quien hacía lo que quería.
Bien. Eh, Como en algún momento les comenté, esta charla también es parte, ¿no? Del curso que estoy dando acerca de la unión del alma y el cuerpo, del dualismo. Y entonces la importancia de ver este tema va a ser también comprender un poco desde la perspectiva del ser humano lo que significa pasar de esta visión antigua, clásica, del conocimiento a la moderna y cómo al cambiar de paradigma del conocimiento en general también va a cambiar nuestro paradigma de cómo entendemos al ser humano en particular. ¿Mm? Y veamos ahora. Empiezo con Aristóteles porque este pensador es especialmente importante. Es probablemente el primer filósofo que propiamente establece un paradigma. Tan importante es Aristóteles que los paradigmas aristotélicos en el pensamiento occidental han sido el modelo dominante desde aproximadamente el 500 antes de Cristo hasta el 1500 después de Cristo, o sea, casi 2000 años. La ciencia moderna literalmente es jovencísima a comparación de todo el tiempo que dominó el paradigma aristotélico. ¿Mm? Y vamos a ver que la forma en la que Aristóteles explica las cosas es bastante curiosa, pero muy interesante. Para empezar, para Aristóteles, lo más importante para comprender y conocer el mundo, como dije, es conocer las causas. Ahora, Aristóteles nos habla de que todo tiene cuatro causas, de que hay cuatro causas principales en todo lo que existe. ¿Mm? Causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. ¿No? Para Aristóteles, cualquier cosa, cualquier objeto que exista, cualquier sustancia, ¿no? O sea, algo que existe en sí mismo, se compone de una materia y una forma. ¿No? Entonces, en la materia está la potencialidad de convertirse en algo. ¿No? La madera puede convertirse en una estatuita, en una cuchara o en parte de un barco. Tiene esa potencialidad. Pero necesita de una forma, ¿no? Necesita adquirir una forma que haga que efectivamente una de esas potencialidades se realice. ¿No? En este caso, por ejemplo, tenemos que la causa material es la madera y la causa formal serían los planos. Los planos hacen el plano de una cuchara y el plano de un remo de barco son diferentes. Y según cuál de estas formas se le aplique a la madera se va a convertir en uno o en otro. La causa eficiente es la causa que nosotros más asociamos generalmente a una causa, ¿no? Es efectivamente los procesos concretos que llevan a cabo la transformación, ¿no? Por ejemplo, tallar la madera, por ejemplo, fundir metales, etcétera. Y finalmente está la causa final, es la finalidad de algo. En el caso de un barco, ¿para qué me voy a dar la chamba de hacer todo esto si no es para navegar? Navegar es la causa final de que existe el barco. De la misma manera que la causa final de esta taza es que yo tome mi agua. Y así. ¿Mm? Vamos a ver que para Aristóteles la causa final es muy importante, porque no solamente está en las cosas artificiales que hace el ser humano, ¿no? El caso del barco es el ser humano el que pone la finalidad. Pero digamos, en mi caso, mi ojo es algo natural. ¿Y existe para qué? Para ver. ¿Mm? Mi mano es algo natural. ¿Y existe para qué? Para que yo pueda hacer cosas, manipular cosas. ¿Mm? ¿Para qué sirve un caballo? Decía Aristóteles. Bueno, para correr rápido. Y así. Entonces, la causa final es muy importante para comprender qué es algo, porque lo que sea un objeto está también determinado de su finalidad propia, ¿no? La razón de su ser. ¿Mm? Aristóteles también tenía un concepto muy interesante de movimiento. De hecho, el propio Kuhn lo desarrolla en un texto muy bonito, donde él explica cómo al principio a Aristóteles le parecía algo incomprensible y sin sentido, y de pronto le pareció un genio. Para Aristóteles, el, el objeto de la física, ¿no? De la disciplina física, es básicamente el movimiento, ¿no? El movimiento, Aristóteles lo entiende como cambio, cualquier cosa que cambia, ¿no? Si yo dejo de estar aquí y aparezco 2 metros más allá, me he movido, ¿no? Y eso es lo que todos entendemos por movimiento. Pero, por ejemplo, yo cuando era un bebé era de este tamañito, ¿m? Y ahora soy mucho más grande. Ese crecimiento para Aristóteles también es un movimiento. Muy bien. ¿M? Entonces, cualquier cosa que implique un cambio es un movimiento, ¿no? El movimiento que todos entendemos es un movimiento local, ¿no? De posición. Pero también
Puede ser, pues, movimientos de crecimiento, de nacimiento, de corrupción, de muerte, etcétera. Además, ya hablando de los movimientos locales, o sea, los movimientos de posición, Aristóteles pensaba que había dos tipos de movimientos, ¿no? Movimientos naturales y movimientos violentos, ¿no? Todas las cosas se mueven, todas las cosas tienen su movimiento natural. Cuando entra el ser humano para alterar esos movimientos naturales, estamos hablando de movimientos violentos. Para Aristóteles, básicamente, había dos tipos de movimientos naturales. Los movimientos que se dan aquí en la Tierra, recuerden que para Aristóteles la Tierra estaba en el centro del universo, ¿m? En la cual cada uno de los cuatro elementos, agua, aire, tierra, fuego, tiene su lugar propio. Entonces, las cosas que son de tierra, son sólidas, quieren estar abajo. Y por eso Aristóteles explicaba así, pues, que todos los objetos caen, ¿no? Porque tienen cosas sólidas, son de tierra y su lugar es abajo. El lugar del agua es encima de la tierra, el lugar del aire es encima del agua y el lugar del fuego es encima del aire. ¿Mm? Pero los cuatro elementos llegan solamente hasta donde está la esfera de la tierra. En la época de Aristóteles ya se sabía que la tierra era redonda. Por fuera de la esfera de la tierra están ya las distintas esferas, por ejemplo, la esfera de la luna, que es la primera. Por eso es cuando quieres hablar de las cosas terrenales, se suele hablar del mundo sublunar, ¿no? El mundo que está debajo de la luna. En este mundo sublunar, el movimiento natural es recto y vertical, porque cada cosa, el fuego va para arriba, ¿no? Cuando tú pones una fogata, esta parece ir para arriba. Si tú pones burbujas dentro del agua, las burbujas se van para arriba también porque quieren estar en su lugar. Si tú dejas caer un chorro de agua en el aire, se va a ir para abajo. Y si tú dejas caer cualquier cosa sólida, también va a ir para abajo. Todos los movimientos naturales en el mundo sublunar son verticales y rectos. Y por fuera de la esfera de la luna, ya no están los cuatro elementos, sino está el quinto elemento, el éter, ¿m? O la quintesencia. Este elemento es como un fuego mucho más sutil y es el que compone todas las cosas que vemos brillar en el cielo, ¿no? La luna, el sol, los planetas y finalmente las estrellas. Y todas están aquí, ¿m? Sí, alrededor de la Tierra. Estas cosas son perfectas, entonces no pueden tener movimientos imperfectos, ¿no? Un movimiento vertical tiene su límite, no puede seguir indefinidamente. Entonces se detiene cuando llega a su tope. En cambio, en el cielo todo tiene que ser un movimiento eterno. ¿Cuál es el único tipo de movimiento que no se detiene nunca y que es perfecto? El movimiento circular. Por eso todos los astros se tienen que mover en círculos alrededor de la Tierra. ¿Mm? Y claro, como vemos aquí, cada cosa tiene su lugar, el lugar donde tiene que estar, la forma en la que tiene que hacer, y eso también está determinado por su causa final. ¿Mm? Dentro de este modelo, por favor, recuerden que pueden interrumpirme o hacer preguntas si es que tienen alguna duda en cualquier momento. ¿Mm? Muy bien. Dentro de esta, dentro de esta forma de ver las cosas, Aristóteles plantea que tenemos al ser humano. ¿Cómo entender al ser humano dentro de esta visión? Bueno, pues los elementos cruciales de cualquier cosa que existe es materia y forma. En el caso del ser humano sería alma, que es la forma, y el cuerpo. El cuerpo es pura materia y se convierte en ser humano al adquirir un alma. El alma en general es lo que define a los seres no vivos de los seres vivos, pero el ser humano tiene en su alma la capacidad de pensar, la capacidad de tener un intelecto, ¿no? Y cuando Aristóteles se enfrente pues a esta cuestión tan clásica de la historia, que es comprender de qué manera es que mi alma, que se supone que es inmaterial, se puede causar efectos, ¿no? Puede ser causa eficiente, por ejemplo, de movimientos de mi brazo, ¿no? Porque mi brazo se mueve porque yo quiero, ¿no? Ese yo quiero se supone que está en mi alma, pero el movimiento es físico, ¿no? ¿Qué tipo de conexión hay ahí? Aristóteles va a proponer que hay por así decirlo, como un elemento intermedio que es la fantasía, la imaginación, a la que asocia con otro elemento, el neuma, ¿no? Se puede decir que este neuma, se puede decir que este neuma es, eh, está hecho de esa quintesencia, de lo que está hecho los astros, ¿m? Y funciona conectando, haciendo como que de comunicador o mensajero entre el mundo del alma, ¿m? Y el mundo del entendimiento propiamente y el mundo del cuerpo, ¿no? Que es material. Que es, Un ratito. dime. Bien, Carlos, me dices entonces que
El éter es el quinto elemento y para Aristóteles el neuma era un sexto elemento. No, no. O sea, está hecho de éter. O sea, Ok, es entonces el neuma solamente es que son también. eh, solamente que son dos palabras que utilizan distintas obras. Ok. Pero por eso es que la traducción más clásica es quintesencia. Pero después de Aristóteles, ¿no? Con los estoicos y ya luego pues el medioevo y el renacimiento, va a quedarse sobre todo el concepto de neuma, porque el griego neuma va a ser traducido al latín como spiritus, y de ahí viene la palabra espíritu. Entonces, durante el medioevo y el renacimiento, el ser humano va a ser visto como un compuesto no de tres elementos, no de dos elementos, sino de tres: cuerpo, alma y espíritu, como pegamento intermedio. ¿Mm? Pues, ¿Mm? Y aquí tenemos una cita, ¿no? Dice: el órgano de la imaginación humana, ¿no? No es una sustancia desprovista de otras cualidades. Por el contrario, se trata de un aparato que lleva inscrito de modo riguroso una información prenatal procedente de los astros, los dioses cósmicos. Ahora bien, este parentesco habitual del hombre con lo divino presenta dos caras: una restrictiva explotada en la doctrina de Ficino sobre el Eros, y otra de reciprocidad que permite las operaciones de la magia. ¿Mm? Este concepto del neuma va a ser muy interesante, porque como está hecho de la misma sustancia que los planetas, ¿no? Que se supone que ya son algo divino, ¿m? Nos pone en conexión a cada individuo con todos los demás, porque todo está lleno de espíritu. O sea, mi espíritu es mi espíritu, pero mi espíritu está ahí flotando entre los espíritus, entre el espíritu de todo, ¿no? Entonces todo está vivo y todo está conectado en última instancia con las estrellas. ¿M? Y ahí, por ejemplo, encontramos el origen en ese momento de creencias como la astrología, ¿no? Tenían ese sentido, porque finalmente el espíritu que te tocaba estaba determinado por esta conexión del espíritu cósmico, que también se manifiesta en las estrellas, en los planetas. ¿Mm? Los magos lo que hacían era intentar manipular este espíritu para poder ocasionar efectos en las distintas cosas, ¿no? Y obviamente, si el espíritu es divino y viene de Dios, ¿no? Es un regalo de Dios. Jugar con el espíritu es una blasfemia de proporciones gigantescas. Y ahora entendemos por qué magos y brujas eran tremendamente perseguidos por la iglesia, y cuando se los cogían, la gran mayoría terminaba pues quemados, ¿no? Pero ahí está el origen de esto. Y todo esto deriva del pensamiento aristotélico. ¿Mm? ¿Mm? Ya desde Aristóteles, pero principalmente desde los estoicos hasta el Renacimiento, estas ideas Aristóteles desarrolla toda una fisiología muy interesante del espíritu. Ya no me da tiempo de hablar de eso, eso lo vimos en el curso. Pero en general explica cómo es que el espíritu viaja a través de todo el cuerpo por la sangre, se calienta en el corazón, que es como que su centro, y recorre todo el cuerpo, pero al mismo tiempo también puede salir e interactuar con los demás. Para pensadores como Giordano Bruno, por ejemplo, Marsilio Ficino, pues el amor, o sea, otra característica que él le da al espíritu es amor, eros, porque es lo que mantiene todo junto, ¿no? Entonces, jugando con el espíritu, yo puedo crear cosas o yo puedo deshacer cosas. ¿Mm? O sea, digamos, si mi brazo está en mi cuerpo junto a mi otro brazo, es porque hay un espíritu que los une y hace que mis dos brazos se quieran y quieran estar juntos. Si por A o B motivo se rompe ese vínculo espiritual, por ejemplo, mi brazo empezaría pues a querer apartarse de mí y se empezaría pues a morir, ¿no? Hasta que finalmente se caiga y me quede manco. Y cosas así. Ese tipo de creencias tenían y eran perfectamente posibles, ¿no? El tipo de magia, como mencioné hace un momento, que trata de modificar o alterar los flujos del neuma para ocasionar ciertos efectos, es la famosa magia neumática, ¿no? Y ya hemos visto la importancia que tenían en estos modelos también las formas del cielo, de los planetas, como ya vimos en este esquema, ¿no? El mundo por fuera del mundo de la luna tiene que ser perfecto, donde todo tiene que ser eterno y regular. Por lo tanto, es necesario que los planetas se muevan en círculos perfectos, ¿m? Siguiendo órbitas perfectas, ¿m? Alrededor de la Tierra, que es el abajo de este mundo.
en donde las cosas pues ya no son tan regulares y donde las cosas están sujetas a generación y corrupción, a nacimiento y muerte. ¿Mm? ¿Perdón? ¿Mm? Y a a esta forma de pensar que manifestaba el mundo como lleno de cosas vivientes, en el Renacimiento se le suele denominar el naturalismo renacentista. Y aquí hay una cita muy interesante de Westphal, ¿no? Dice, el naturalismo renacentista, a Gilbert, o sea, William Gilbert, quien escribió un tratado de magnete, ¿no? Sobre los imanes, él hablaba, por ejemplo, de que los magnetos funcionaban gracias a una fuerza invisible que actúa a distancia y que esto provoca efectos, pues, que no son mecánicos, ¿no? O al menos no lo veía como mecánicos, ¿no? Lo veía como una prueba de que había vida en las cosas, de que tenían espíritus, y si, digamos, un pedazo de metal es atraído por un magneto, es porque hay algo en ese metal que quiere al magneto, que busca al magneto. Entonces el metal se pega al magneto porque el magneto tiene algo que el metal ama, ¿no? Ahí está la idea del eros. ¿Mm? Entonces nos dice, ¿no? Gilbert como a tantos otros de su época, la naturaleza le parecía tener los latidos de la vida. El magnetismo de la principal materia terrestre correspondía a los principios activos presentes en cualquier cosa. La materia no se encontraba nunca sin vida, tampoco nunca se le encontraba sin percepción, o sea que las cosas sentían. Del mismo modo que los cuerpos magnéticos se juntan mediante acuerdo voluntario y unión, así las simpatías y antipatías mediante las que los iguales responden a los iguales y rechazan a los diferentes, relacionan a todos los cuerpos unos con otros. La atracción magnética era claramente el ejemplo principal de las virtudes ocultas que impregnaban el universo espiritualista del naturalismo renacentista. El propio empirismo de Gilbert, porque Gilbert hacía experimentos, investigaba empíricamente, ¿no? El propio empirismo de Gilbert se nos revela como un aspecto de la misma filosofía, donde el aristotelismo escolástico había afirmado un orden racional de la naturaleza que la inteligencia humana podía probar. La filosofía natural, o sea, la ciencia, se le llama filosofía natural a las ciencias naturales, que así las conocemos ahora. em, ¿Dónde me quedé? La filosofía natural del siglo XVI proclamaba un misterio de la naturaleza opaco a la razón. La experiencia, y solo la experiencia, podía enseñar a conocer las fuerzas ocultas que impregnan el universo. Como sugieren las palabras simpatía y antipatía, y como revela claramente el alma magnética de Gilbert, las fuerzas ocultas eran concebidas en términos psíquicos. El naturalismo renacentista era una proyección de la psique humana en la naturaleza, y todo lo en la naturaleza era descrito como una vasta fantasmagoría de las fuerzas psíquicas. ¿Mm? Este era el paradigma que estaba justo antes del nacimiento de la ciencia moderna. Un paradigma en el cual todo está vivo, todo tiene impregnados espíritus. ¿Mm? Y bueno, antes de seguir, quería agradecer a todos los que están y bueno, aquí un pequeño cherry en mi trabajo y bueno, siempre agradeceré a quienes puedan darme algún apoyo para poder seguir haciendo estas charlas, ¿no? Así que tomamos agüita y seguimos. Mm, Muy bien. Ahora sí pasemos a el mecanicismo. Este momento, ¿no? Finales del siglo XVI, es un momento muy particular porque ya están apareciendo individuos que están un poco de salida del paradigma clásico, ¿no? Tenemos a Galileo, por ejemplo, o a Copérnico o a Kepler, quienes siguen teniendo ciertas ideas de este cosmos mágico, pero que también están utilizando observaciones y formas para darse cuenta que por lo menos los detalles observacionales de las teorías aristotélicas no son tan precisos y tan ciertos, y empiezan a buscar otras maneras de comprender o explicar el mundo, ¿no? Solemos pensar a Copérnico o a Kepler, ¿no? Los grandes astrónomos o a Galileo, como, pues ya, como si fueran ya científicos de esta época, pero en realidad son científicos que están un poco entre medias, ¿m? Tratando de centrarse en aspectos, por ejemplo, en los aspectos de las causas eficientes del pensamiento aristotélico, pero ya no ciñéndose estrictamente a toda la metafísica de Aristóteles. Entonces, estos personajes ya están en un cambio, ya están sembrando de anomalías, como vimos hace un momento, el modelo clásico antes de pasar a el modelo más actual, ¿no?
el mecanicismo ya está apareciendo en esta época, ¿no? Sus dos más importantes exponentes van a ser Gassendi, ¿no? Un científico francés del que no se habla mucho, porque es totalmente opacado por el gran genio Descartes, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los elementos claves del mecanicismo? Bueno, si el mundo antes se veía como lleno de espíritus, como todas las cosas teniendo efluvios de vida y conciencia, ¿no? El mecanicismo nos va a decir no. Todo el mundo material y sensible básicamente está muerto. ¿Mm? Para el mecanicismo, el mundo es algo así como una gran mesa de billar. Todas las cosas que existen están compuestas por partículas, por corpúsculos, que le llaman así, ¿no? Aquí están retomando ideas de un pensador muy antiguo llamado Demócrito, que fue el primero en proponer pues un atomismo, ¿no? Y tal vez fuera uno de los primeros mecanicistas junto con Leucipo, ¿no? Los dos grandes atomistas de Grecia. Pero bueno, el mecanicismo postula que todo está hecho de partículas, de corpúsculos, ¿no? Estos corpúsculos se relacionan entre sí a través de sus formas, dan lugar a efectos como por ejemplo los colores, etcétera, y solamente tienen movimiento porque este movimiento les es transferido mecánicamente. Si este micrófono se mueve, solo se mueve porque mi dedo lo mueve. El micrófono no puede decidir moverse, ¿no? Eso sería pensamiento mágico. ¿Mm? Eh, Nada en el mundo, para un mecanicista, puede decidir moverse solo. Todas las cosas que se mueven lo hacen porque hay un proceso objetivo mecánico que lo induce a ese movimiento. ¿Mm? Muy bien. Entonces, primer elemento entonces, del mecanicismo, todo está hecho de partículas y los movimientos solo se transmiten mecánicamente, por choque, por contacto. No hay efectos a distancia. ¿Mm? Y si algo parece estarse moviendo a distancia, es porque no estamos viendo los, es porque no estamos viendo los movimientos de los corpúsculos que provocan ese movimiento. ¿Mm? De hecho, por eso que el magnetismo era un tema tan interesante en esa época, porque literalmente era algo mágico. No había forma de explicarlo. Estábamos hablando de algo que actuaba a distancia, que, digamos, actuaba incluso a través de ciertas barreras. ¿Mm? Entonces, era algo alucinante y algo que costaba mucho comprender en los términos mecanicistas, pero aún así lo intentaba. ¿Mm? Entonces, primero, entonces, el primer elemento del mecanicismo es solamente hay interacciones mecánicas. El segundo elemento es, ¿mm? El espacio tiene que estar lleno. Si yo quiero que las cosas se muevan en general, es porque todo está lleno de partículas. ¿Mm? Entonces, si yo hago mi abanico y siento el aire, siento el frío, eso es porque las partículas de aire están rozando mi piel. ¿Mm? Y de la misma manera, cualquier cosa que se dé se explicaría a partir de estos movimientos. No puede haber el vacío en este mundo mecanicista, porque si hubiera algún espacio vacío, si hubiera algún espacio vacío, tendríamos, por así decirlo, un lugar donde los movimientos podrían disiparse, ¿no? Si yo pateo una pelota al vacío, esta pelota en algún momento se detiene. Pero si yo, digamos, pateo una pelota y esta choca con otra pelota y esta choca con otra pelota y todo está interconectado y nunca hay vacío, ese movimiento se transfiere para siempre, ¿no? Entonces, los movimientos de las cosas, todo es eterno. ¿Mm? Porque claro, si la materia no tiene la capacidad de espontáneamente moverse, el movimiento tiene que conservarse todo el tiempo para que siga siendo posible. No sé si queda clara esa idea. Mm, mm. Que las cosas no pueden empezar a moverse espontáneamente. Todas las cosas para que se muevan tienen que conservar un movimiento. Entonces se dice pues que en el momento de la creación ya se estableció el movimiento. Y todas las cosas que se mueven simplemente lo que están haciendo es transmitir el movimiento, nada más. ¿Mm? Es curioso porque en esta época ya están apareciendo modelos mecánicos, ¿no? Como por ejemplo los primeros robots, ¿no? No sé si ustedes saben, pero el propio Leonardo da Vinci en su momento, que es de esta época,
construyó un robot, ¿no? Era una armadura con una serie de engranajes y resortes que podía hacer pues que una armadura sin nadie adentro caminara, caminar a través del pasillo de la corte, llegar hasta donde estaba la reina, abriera su pecho y sacara una flor y se la diera. Ese tipo de cosas ya estaban siendo posibles, ¿no? Y obviamente lo más conocido en esa época eran también ya los primeros relojes mecánicos, ¿no? Que se empiezan a poner en las iglesias, pero también empiezan a aparecer algunos modelos un poco más pequeños, más portátiles. Esa era la tecnología de punta de la época y obviamente despertaba la imaginación de la gente. Entonces la gente veía pues que cosas que parecían vivas las podían hacer objetos que no tenían nada de vivos, ¿no? La armadura podía hacer algo que parecía una acción muy humana y sin embargo veías que adentro no había ningún misterio, no había nada desconocido, simplemente había un intrincado mecanismo. Entonces, ¿por qué no los animales y las personas no podríamos ser algo parecido, igual que todo el universo? ¿Mm? A todas estas ideas, el mecanicismo le va a sumar la idea de que el paradigma de que la forma en la que tenemos que abordar el mundo es matemática. Ya Galileo decía que el mundo es un libro escrito por Dios en el lenguaje de las matemáticas. ¿Mm? Se empieza, se empieza a pensar en el mundo como un gran mecanismo y se dice pues que de Dios, que es el gran relojero, porque Dios es el que ha creado y diseñado este mecanismo. ¿Mm? Y claro, otra idea que va a aparecer es la del determinismo. ¿Mm? Si todo el mundo es como una gran mesa de billar, y yo puedo predecir perfectamente cómo se va a mover la segunda o la tercera bola a partir de saber qué tipo de movimiento le voy a imprimir en la primera. Entonces, si Dios ha diseñado todo el cosmos y Dios le ha dado el punto de partida, todos los movimientos de todas las cosas del universo ya están determinados. ¿Mm? Solamente somos nosotros los que desde nuestra visión finita no podemos conocerlo todo, pero Dios sí lo conoce todo. ¿Mm? Y aquí algunas citas sobre el mecanicismo que nos dicen, ¿no? Descartes nos va a decir que no concebimos los cuerpos sino por la facultad de conocer que hay en nosotros, y no por la imaginación, ni por los sentidos, y que no los conocemos porque los veamos o los toquemos, sino únicamente porque los concebimos por el pensamiento. Conozco con evidencia que no hay nada que sea más fácil de conocer que mi espíritu, ¿no? En este caso, Descartes está utilizando espíritu como sinónimo de alma o mente. ¿Ya? Ya no es el espíritu o el alma como los entendía Aristóteles, ¿no? En este caso es simplemente esa instancia en la que nosotros pensamos, esa vocecita que está en nosotros constantemente hablándonos, ¿no? Aquí hay otra cita, en este caso de Nathan. Descartes sostuvo que el mundo material está constituido por sustancias que se definen solo en términos de propiedades matemáticas o cuantitativas, o cualidades primarias. Descartes expresó esa tesis afirmando que la esencia de la sustancia material es la extensión o la tridimensionalidad, de tal modo que las únicas propiedades de una sustancia material, o sea, de un ser material, son el tener volumen de determinada magnitud, el tener una forma geométrica y el moverse o estar en descanso. De esta tesis se sigue que las sustancias materiales pueden diferir en número, pero no en tipo. ¿Mm? Y una de Westphal. El efecto del dualismo cartesiano fue, en contraste, el de eliminar con precisión quirúrgica cualquier vestigio de lo psíquico de la naturaleza material, dándole un campo sin vida que solo conocía los brutales golpes de inertes trozos de materia. Buenísimo. Como ya digo, el mecanicismo ya existía un poco como idea, pero Descartes es probablemente el que le da la fundamentación, no es probablemente, es definitivamente aquel que le da la fundamentación filosófica que lo convierte en el éxito que termina siendo, ¿no? Entonces llegamos a Descartes, ese Descartes robótico que vimos al inicio. Descartes, no voy a hacer una clase de Descartes, aunque es genial estudiarlo en profundidad, pero bueno, Descartes en general hace una distinción muy interesante. Distingue dos dimensiones del mundo, el de la cosa que piensa, o res cogitans, y la cosa extensa, ¿no? La res extensa. ¿Mm? Descartes, como ya leímos en Westphal, separa el mundo de lo humano del mundo de lo físico. ¿Mm? Y los convierte, pues, en cosas totalmente, en dos elementos que no pueden ni tocarse. ¿Mm? Descartes se dice a sí mismo, bueno, yo puedo dudar de todo. Por ejemplo, ¿qué pasa? Hay un montón de cosas que las conozco porque alguien más me las ha dicho.
Pero puedo dudar de eso y puede ser que siempre me hayan engañado al respecto. Pero bueno, me quedan mis sentidos. Yo veo las cosas, yo siento las cosas y nadie me puede engañar respecto a que esta taza está aquí frente a mí. Pero también, ¿qué pasaría si estuviera soñando? Y si estuviera soñando, creería que tengo la taza frente a mí, la vería, la sentiría, y aún así sería un sueño, y en realidad estaría en mi cama durmiendo. ¿Mm? Pero bueno, incluso me quedarían pues las ideas, ¿no? Los colores, las formas. ¿Mm? Y Descartes dice, pero ¿qué pasaría si incluso así hubiera un Dios, ¿no? Que hiciera que siempre me equivoque? ¿Mm? Ese Dios podría ser que me equivoque cuando diga tengo una taza, cuando diga este color es rojo, cuando diga 2 más 2 es 3. Pero ¿qué pasa si digo que yo pienso? Ese Dios no podría ser que me equivoque, porque si yo pienso y me estiré equivocando, significaría que no estoy pensando. Pero equivocarme ya es una forma de pensar. Entonces no tiene sentido que me pueda equivocar cuando digo que yo pienso, porque sí o sí estoy pensando. Y entonces Descartes se da cuenta de que hay un yo de pensamiento que puede ser inmune a toda duda. Pero ese yo ya no tiene cuerpo. Recuerdan que negó a los sentidos. ¿Mm? Tu cuerpo, tú solo lo conoces a través de tus propios sentidos. Descartes negó los sentidos. Descartes negó las creencias y las ideas de las otras personas. ¿Mm? Este yo, este sujeto cartesiano, es un yo totalmente desvinculado. Es un punto en medio de la nada. Pero ese punto es capaz de traer y representarse todo lo demás. Entonces Descartes dice, bueno, si yo veo una mesa, puede ser que el color sea una ilusión. ¿Mm? Puede ser que incluso su solidez, el que yo lo toque y lo sienta, puede ser que eso también sea una ilusión. ¿Mm? Pero ¿qué pasa si yo quiero sacar la proporción? ¿Mm? La proporción matemática que hay entre el largo de las patas, el largo del tablero y el ancho del tablero. ¿Mm? Aunque la mesa no exista, aunque la mesa solamente existe en mi mente, aunque yo esté siendo engañado y viva en una Matrix, esas proporciones sí serían reales. Y Descartes empieza a pensar y pensar y pensar y dice, ¿no? Que incluso si el mundo no existiera y no tuviera la consistencia material que tiene, ¿m? Es indudable que todo lo que yo puedo percibir lo puedo pensar y lo puedo captar de una manera matemática. ¿M? Y es ahí donde Descartes imagina e inventa lo que llamamos hoy en día el plano de coordenadas cartesianas, ¿no? No sé si se acuerdan cuando teníamos, no sé si, no sé si recuerdan cuando teníamos pues un eje X, un eje y un eje Z, por ejemplo, y que cualquier punto en el espacio yo lo podía definir como, mm, como una combinación de un número en cada eje, ¿no? 3,5,7, por ejemplo, ¿no? Descartes piensa Descartes deja de pensar el espacio como literalmente las cosas que habitamos y consigue pensar el espacio en abstracto. ¿Mm? Y no solamente consigue pensar el espacio en abstracto, sino que construye toda una estructura matemática que permite representar ese espacio y hacer operaciones con él. Esas son las coordenadas cartesianas. Todo cuerpo puede comprenderse, todo objeto físico puede comprenderse como una serie de puntos en este mapa cartesiano, en estas coordenadas cartesianas. Eso es una de las cosas más locas que hace Descartes, porque literalmente arranca el ser humano de la experiencia directa donde tienes las cosas llenas de colores, de olores, etcétera, y te dice, ¿no? El color es una cualidad secundaria, o sea, el color no existe en sí mismo. El color existe porque tienes ojos y lo ves así, pero el mundo no tiene esa consistencia. Los olores, lo mismo, los sabores, lo mismo. Sin embargo, la verdadera naturaleza del mundo extenso es accesible solamente a mi entendimiento, solamente al pensamiento. ¿Mm? Porque claro, podría ser que no tuvieras ojos y que lo que crees que ves es solamente una ilusión, una simulación, como en Matrix, ¿no? Pero sin embargo, mm,
perdón por la redundancia. Sin embargo, aun si el mundo no existiera, aun si solamente fuéramos un cerebro en una batea conectado a una simulación de una supercomputadora, ¿m? Aún en ese caso, las relaciones matemáticas que yo podría pensar de esa mesa serían reales. ¿M? Y claro, ese mecanicismo en el que pensamos en partículas moviéndose y transmitiéndose movimiento, se convierten pues en partículas que tienen posiciones en este plano cartesiano, que describen formas matematizables en este plano cartesiano y cuyos movimientos pueden ser descritos como traslados en este plano cartesiano. ¡Pum! De pronto, el mundo puede ser pensado con objetividad. De pronto, el mundo puede ser pensado en abstracto de una manera tal que el ser humano simplemente está ahí como ser pensante, pero ya no está involucrado en el conocimiento de las cosas. ¿M? Literalmente, un ser humano que conoce el mundo en este modelo, en esta forma matemática, es como Dios, que está ahí ante todo, pero que no interviene. Es como que está ahí, pero está afuera, como que en otra dimensión. Y esta es otra idea que va a capturar la mente de los científicos del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. ¿M? Y es la ilusión, la idea de poder ver el mundo como Dios lo vería. ¿M? ¿M? De poder conocer el mundo, como decían en latín, sub specie eternitatis, desde el punto de vista de la eternidad. Este es el gran deseo que se despierta desde esta forma racionalista de convertir el mundo, ¿no? El mundo, como pongo acá, se reduce de sus cualidades secundarias, se diferencia de las cualidades primarias y secundarias. Las primarias son aquellas cualidades que son matematizables, mientras que las secundarias son aquellas que antes eran importantes, por ejemplo, con Aristóteles, ¿no? Colores, sabores, formas, texturas, ¿no? Porque dependiendo de cómo se sentía algo, sabía si tenía más fuego, más aire, más agua y podía conocer su lugar natural. Ahora nada de eso importa, todo es lo mismo. Todas las cosas son lo mismo, son solamente extensión. ¿M? Yo no soy diferente, o sea, mi cuerpo no es diferente de la mesa. Son la misma naturaleza, solamente somos puntos en un plano cartesiano. ¿M? Y esto va a ser loquísimo, porque gracias a este modelo es que poco después va a llegar alguien como Newton y va a poder describir el mundo utilizando ecuaciones. Hacer descripciones que luego van a dar lugar a predicciones que se van a cumplir. Parecía brujería. ¿Eh? Y sin embargo, era este modelo mostrando su capacidad de éxito. ¿Eh? A todo esto, claro, vemos que el sujeto termina hasta cierto punto exiliado. ¿M? Lo hemos desvinculado de su cuerpo y hemos desvinculado esa experiencia encarnada que tenemos del mundo, ¿no? Porque vemos a través de nuestros ojos, nuestros sentidos, etcétera. Nos hemos desvinculado y hemos empezado pues a pensar al sujeto por fuera del mundo. ¿M? No sé si alguna vez han reparado, han reflexionado un poco sobre, o sea, los procedimientos médicos, ¿no? Hasta cierto punto, en el procedimiento médico, el cuerpo se mira literalmente como una máquina. ¿M? Parte de la chamba del doctor es, de alguna forma, poder desligar la idea de que ese cuerpo es una persona con una mente, etcétera, y concentrarse en eso solamente como si fuera, pues, una máquina que tiene que reparar. ¿M? Ese desapego metafísico que hemos hablado con Descartes, se convierte también en el imperativo de que la ciencia se haga también desde un desapego emocional, ¿no? Los científicos tienen que aspirar a convertirse en estos puntos descarnados fuera de su posición en el mundo, ¿no? Para ver el mundo desde su pureza, como lo vería Dios desde el punto de vista de la eternidad, y no como seres humanos finitos. Esa era la gran aspiración que había. ¿M? Y de hecho funciona y este modelo es tremendamente exitoso aún hasta hoy. ¿M? Sin embargo, vemos también que adoptar este paradigma también trae la cuestión de
yo lo identifico mucho de esta manera y es, em, de alguna forma, este pensamiento, este racionalismo, ¿m? Se vuelve el nuevo Dios, ¿no? O sea, así como antes las personas buscaban en la fe, en la religión, muchas veces la respuesta a muchas de las cuestiones que se planteaban, entre ellas la pregunta pues por el sentido de la vida y también la pregunta por el cómo debo actuar, la pregunta ética. Y bueno, a través de la revelación se les daban esas respuestas. En en la modernidad y para muchas personas hasta nuestros días, aparece la cuestión de que la ciencia y el progreso técnico nos van a resolver todos los problemas, que van a poder descubrir las respuestas a todas las cosas. ¿M? Tanto es así que incluso la filosofía en esta época va a buscar ávidamente convertirse en ciencia, ¿no? ¿M? Muchos pensadores, como por ejemplo Kant, van a decir pues que las ciencias naturales, físicas, para su época, no ya después de Newton, han logrado cosas increíbles y están en el camino seguro de las ciencias verdaderas y ahora le toca a la filosofía tomar ese camino. ¿M? Y siento que esa visión de no solamente desarrollar el conocimiento científico, sino de alguna manera querer subir en ese carro todas las preocupaciones humanas, curiosamente lleva a la paradoja de que quiere subir todas las pretensiones humanas en un modelo que necesita que el ser humano esté fuera. Entonces, si todas las cosas de las que trata la ciencia son objetos, ¿m? Mecánicos, manipulables, ¿m? Entonces, ¿qué pasa si en ese saco también ponemos a las personas? Las personas también se vuelven objeto de la técnica. ¿M? Y ahí nos vamos a dar cuenta de que aparecen crisis en las cuales vamos a buscar en los modelos de la ciencia, por ejemplo, fórmulas de cómo debemos actuar, fórmulas de cómo debemos abordar ciertas cuestiones muy humanas. Y el problema de buscar fórmulas es que queremos como que automatizar el proceso de abordar estas cuestiones y queremos de alguna manera eximirnos de la tarea de pensar, de la tarea de abordar esa complejidad, de abordar la incertidumbre y la finitud, y eso pues puede traer problemas, ¿no? Y por eso se suele decir que el siglo XX, de alguna manera, con las dos guerras mundiales y con también muchos de los excesos del pensamiento colonial en el siglo XIX, pues fueron las razones de algunas de las tragedias más grandes de la humanidad y la necesidad de repensar también un poco la forma en la que usamos este paradigma, no tanto para conocer el mundo natural, pero sí tal vez para abordar otras cuestiones. ¿M? Husserl, en la crisis de las ciencias europeas, ¿no? En este libro de inicios del siglo XX, nos dice algo en ese sentido, ¿no? Nos dice, meras ciencias de hechos producen seres humanos de hecho. ¿Qué tiene para decir la ciencia acerca de la razón y la sinrazón? ¿Qué tiene para decir sobre nosotros, los seres humanos, como sujetos de esa libertad? La mera ciencia de los cuerpos no tiene manifiestamente nada que decir. A ella se abstrae de todo, ella se abstrae de todo lo subjetivo. ¿M? Y claro, ¿no? Ya un poco la tarea que nos queda en esta época, en pleno siglo XXI, una tarea que ya han tomado muchos pensadores y que han dado muchos aportes a esta discusión, pero que es una pregunta que siempre vale la pena hacerse una y otra vez, es cómo podemos volver a vincular al ser humano con el mundo en el que vive, ¿no? Y bueno, eso sería toda la presentación. Aquí les dejo un poco la bibliografía que se ha traído para esta charla. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias. ¿M? Una vez más, dejo por aquí esta página y bueno, me quedo un rato para escuchar sus comentarios, dudas, sugerencias. Eh, ¿Qué tal, Giancarlos? ¿Puedes escucharme? Sí, sí, te escucho. Mira, muy interesante tu exposición. Mira, yo tal vez me gustaría agregar un aporte. Eh, Hay un libro que se llama El fin de las certidumbres, Uh, de un premio Nobel, si no me equivoco, Ilya Prigogine. y claro, Ilia Piberin, sí, sí, la tengo entre mis pendientes. Me gustaría que tal vez en un próximo curso o charla lo podrías tocar, ¿no?
Yo no lo he leído, he leído creo, la introducción nada más. Habla del dilema de Epicuro, ¿no? De algunas cuestiones, ¿no? Cita a Kant, ¿no? A Kuhn, disculpa, a Thomas Kuhn. Y yo más que nada me vinculé a este libro por mi carrera, ¿no? Por sistemas, ¿no? La parte de sistémica. Mm, Al leer a Bertalanffy, ¿no? En la teoría general de sistemas, ¿no? Él trata de romper estos paradigmas, ¿no? Del mecanicismo, del determinismo. Sí, exacto. Yo recuerdo que, claro, escuché hablar en un curso de fenomenología, es que escuché hablar de esto, porque estaban vinculando teoría de sistemas eh, con fenomenología, ¿no? Que es la corriente filosófica que precisamente inicia Husserl, ¿no? Y que trata de abordar un poco la cuestión de, de cómo el conocimiento realmente es imposible sacando al ser humano de la ecuación. Y que más bien de lo que se trata es de tratar de comprender la forma, los modos en los cuales el ser humano, con todo y su cuerpo, entra en contacto con el mundo y crea lo que llamamos pues conocimiento, ¿no? Que el conocimiento no se da en la nada, etcétera. Lo cual también pues obliga un poco a repensar la idea de la objetividad, ¿no? Porque ya no podemos pensar en objetividad simplemente con las cosas tal y como están sin intervención del ser humano, sino que tenemos que pensar cuáles son esos procesos que me permiten conocer efectivamente las cosas sin que prejuicios o ideas espurias lo contaminen. ¿Mm? Y sí, y claro, a esa perspectiva se le suma la teoría de sistemas porque justamente la teoría de sistemas en general, o al menos tal y como yo la vi con Capra, eh, s- toma muy en cuenta este concepto de las propiedades emergentes, ¿no? Entonces, uno entiende un sistema no solamente como un mecanismo, ¿no? Sino que el mecanismo en su funcionamiento hace emerger propiedades que no estarían, o sea, que no se reducen a las simples partes del mecanismo. Entonces, claro, los sistemas son complejos en la medida en la que permiten emerger propiedades, situaciones que no están contenidos en los ladrillos iniciales, por decirlo de alguna manera. Y esa es la cuestión. Y claro, en ese curso justo se nos mencionó este texto de Prigogine, ¿no? Fin de la certeza, fin de la, fin de la, ¿cómo De se la llama? certidumbre. Ujú, el fin Sí, de- el fin de la certidumbre. No, no me acuerdo. De hecho, lo tengo porque lo bajé y lo quiero leer pronto. Pero sí, porque como mencioné hace un momento también, el siglo XX se esfuerza mucho en esto, se esfuerza mucho en abordar la cuestión de también reconectar al ser humano con su finitud. O sea, este sujeto cartesiano crea la ilusión de ser pues un pequeño dios, ¿no? No tiene cuerpo, no tiene nacionalidad, no tiene nombre, no tiene nada. Es un punto en la nada. Pero al ser un punto en la nada, puede conocer todo en su pureza. Y esa era la apuesta de la época, ¿no? Y más bien ahora de lo que se trata un poco es de reconocer cómo es que el conocimiento se hace posible desde la perspectiva de la comprensión del ser humano como un ser finito. ¿Mm? En ese contexto es donde también aparecen de manera importante las figuras de Popper o Kuhn, ¿no? Porque van a ser filósofos que van a romper con una tradición epistemológica que pretendía eh, que la ciencia, que cada vez que conocíamos algo, ese era un conocimiento que ya estaba totalmente establecido y verificado. Y más bien Popper y Kuhn van a comprender mucho la importancia de tener modelos previos a partir de los cuales generamos nuestras hipótesis, generamos nuestras teorías. ¿Mm? Y que, claro, nuestros modelos son falibles. Y por lo tanto, nosotros no podemos asegurar a ciencia cierta, verificando 100%, que una teoría es completamente verdadera. Lo que podemos hacer es ir deshaciéndonos de los modelos evidentemente falsos para quedarnos con las mejores teorías, las que mejor respondan a los enigmas que se nos plantean, etcétera, ¿no? Entonces, ya es otra forma de abordar esto. Pero claro, esto ya es siglo XX. Esto ya es otro paradigma. ¿Mm?
Muchas gracias, Paul, por tu comentario. ¿Alguien más Oye, tiene alguna Pablo, pregunta? ¿O el mismo Paul? Dime, Arturo. te cuento pues que mi tesis que estoy haciendo ahorita en parte critica el sistema de coordenadas cartesianas. Me parece curioso que justamente estás hablando porque, bueno, es su cosa, pues. Pero también te quería contar que en el movimiento cíclico de Kuhn, Ujú. me parece muchísimo como que es semejante a la metáfora del paraíso y el infierno, o el paraíso y la caída del hombre, porque cuando tienes un sistema, un paradigma que funciona y en donde todo encaja y todo es predecible, quieres quedarte ahí. Como por ejemplo cuando teníamos el sistema de relatividad galileico, en el que las velocidades se sumaban y ahí nomás terminaba todo. No había una velocidad límite. El tiempo en el universo incrementaba igualmente por todas partes del universo. O sea, un segundo aquí, un incremento de un segundo aquí es un incremento de un segundo en Marte y en el Sol y en otra galaxia. Ese era el modelo galileico. Pero Einstein dijo, no puede ser así. Matemáticamente el tiempo no funciona así. Y había muchos proponentes de que no podía ser cierto, pero el paradigma de relatividad galileica no podía explicar completamente el movimiento de Mercurio. Y Claro. solamente con correcciones relativísticas que Einstein había hecho, podrías tú explicar por qué Mercurio se movía como se movía. Y había otros experimentos que podrían decirlo. Y para mí, los puntos en los que en un paradigma no funcionan son como la manzana prohibida o la fruta prohibida. Porque en el dogma de un paradigma, al cuerpo científico se quieren que ese paradigma funcione y que no esté cambiado, como que te dicen, no veas en lo que nuestra ciencia falla, no pongas atención en lo que nuestro paradigma no logra hacer predicciones, concéntrate nomás en lo que sí funciona. Pero a los revolucionarios como científicos nuevos que buscan algo nuevo o que no les encaja cómo funcionan las cosas, am, se acercan a ese punto, como tú le llamas, enigma, esas anomalías, y poco a poco descubren que el paradigma en que tú vives ya no funciona y no puede funcionar, y no, aún así que te hace predicciones que funcionan casi siempre, no funcionan en todo. Entonces tienes que como que entrar a un nuevo mundo, un nuevo paradigma que es como un infierno porque todo lo que tú creías ya no es cierto o no es 100% cierto y tienes que rehacerlo otra vez. Y de por sí también en la relatividad general hay puntos, hay anomalías que no se pueden ser, tratadas con ese paradigma. En el agujero negro no hay la relatividad general no funciona. En el punto cero del universo, en el Big Bang, la relatividad general tampoco funciona. Y un momento en el que me pareció que había como un poco de concordancia entre una metáfora y otra. Nada más. Buena, Arturo, muchas gracias. Sí, tienes razón. De hecho, varias cosas que comentar ahí. La primera es, eh, muy bien, o sea, sí, o sea, es terrible este momento en el cual tenemos que abandonar nuestras viejas creencias. eh, y claro, o sea, se siente como un infierno. Y yo siento que una de las cosas que tenemos que reevaluar y repensar es precisamente eso, ¿no? O sea, ¿por qué sufrir? ¿Por qué dolernos ante esos cambios de paradigma, ¿no? ¿Por qué no asumirlos más bien con cierta alegría? A mí me parece interesante porque yo veo, por ejemplo, toda la gente que ahora está chambeando en cosas de vanguardia, en física especialmente. O sea, todos son conscientes de que los modelos relativistas y los modelos cuánticos son, o sea, son excelentes, pero que al mismo tiempo tienen un límite muy fijo, ¿no? Que son los que tú has señalado, ¿no? Los agujeros negros, el punto, o sea, el momento cero del Big Bang, ¿no? O sea, los aceleradores de partículas se acercan cada vez más a reproducir condiciones de segundos o milisegundos más cercanas al Big Bang, pero no llegan hasta ahí. Y claro, ¿no? Todo el mundo es consciente ahora de que es necesario un nuevo cambio de paradigma que implicaría pues el descubrimiento de una teoría del todo, ¿no? En cierto sentido estamos en un momento de ciencia extraordinaria. ¿M? Eh, y sí, o sea, yo siento que, claro, o sea, es hasta cierto punto infernal, pero creo que el hecho de que lo consideremos infernal es porque también seguimos muy metidos en, en la idea de que tenemos que tener todas las certezas, ¿no? Y tal Precisamente porque vez, en, claro, en la, en la física cuántica tienes que deshacerse de la certeza. Tienes que aceptar que la naturaleza, que la realidad, en una manera fundamental, es ambigua. Y eso a nadie le sienta bien. claro. A Einstein no le sentaba nada bien. Pero me da risa porque Hawking se reía de Einstein precisamente por eso.
en este textito de, ¿cómo se llama? ¿Historia de Juega tiempo? Dios a los dados, de Ah, ok, Hawking. ok. Ahí le saca cachita a Einstein, pues, diciéndole que al final sí, pues Dios juega los dados y además los tira donde no podemos verlos. Mm. Sí, pero por otro lado, volviendo un poco a Kuhn, claramente o sea, Kuhn y Popper, yo siento que son relativamente parecidos, solamente que Popper intenta establecer o sea, un proceso metodológico que tiene que seguir como si fuera un imperativo ético todos los científicos. Mientras que Kuhn piensa más como sociólogo. Entonces, él piensa en las comunidades científicas. Entonces, Kuhn no le da a cada científico la tarea de llevar este pensamiento crítico al extremo, sino que Kuhn más bien, en este texto, la atención esencial es donde más se ve esto. Kuhn es consciente de que un paradigma no es un modelo rígido, sino que, digamos, dentro de una tradición en la que todos más o menos creemos lo mismo, pensamos lo mismo y investigamos de la misma manera, va a haber algunos que vamos a ser más conservadores, otros vamos a ser más rupturistas. Entonces, nos dice Kuhn que la ciencia funciona hasta cierto punto porque hay una tensión constante entre aquellos que tienen un espíritu más crítico, más renovador, y aquellos que tienen un espíritu más bien más conservador, ¿no? Y los conservadores son aquellos que evitan, por así decirlo, que el paradigma se deshaga y se rompa en mil pedazos, pero también los críticos, ¿no? Van a ser aquellos que van a estar empujando constantemente los límites del paradigma y eventualmente pues van a ser los que terminen dando pie a la revolución científica. ¿Mm? Es como la masa y la velocidad. ¿Qué es velocidad sin masa? ¿Qué es masa sin velocidad? Si tienes pura masa, puro conservatismo, puro eres estático, no te mueves. Si eres pura velocidad, eres no, constantemente cambiante. Así lo veo. O el izquierdismo y el derechismo también. Claro, algo así. Entonces, o sea, me parece súper, me gusta mucho la visión de Kuhn, porque una vez más siento que Kuhn recupera para los científicos su humanidad. O sea, Kuhn nos habla pues de que los científicos tienen también sus propios afectos, sus propias condiciones, sus propias situaciones, ¿no? Lo que tú me dices, ¿no? Que a veces los profesores te dicen, ya, no te metas en lo que no funciona y concéntrate en lo que sí funciona. El propio Kuhn decía que muchas veces los cambios de paradigmas no se dan porque se convenza a los defensores del antiguo paradigma de que el nuevo es mejor. Muchas veces se da simplemente porque los viejos empiezan a morir y las cátedras y los liderazgos en las comunidades científicas las empiezan a tomar los jóvenes que ya están más abiertos al nuevo paradigma. Entonces, eso me parece hermoso de parte de Kuhn y textualmente lo dice así, aunque no recuerdo exactamente en cuál de los textos. No me acuerdo si en qué son las revoluciones científicas o en la atención esencial, pero una de las dos justamente dice así literalmente. O sea, los que me paradigma muchas veces sea porque los viejos empiezan a morir o empiezan a jubilarse y por lo tanto pierden influencia. Y eso es Otra de las muy cosas que curioso. otra de las cosas que te hace sospechar un rato. Un rato. Espero. Cosa que me hace sospechar del principio antropomórfico, que para qué es el universo es para nosotros, y para qué es la muerte de repente es para los innovadores, quién sabe. Sí. Bueno, eso también da lugar a un montón de discusiones, ¿no? Porque ahí también entra el llamado principio antrópico. Eh, Pues eso es a lo que me refería, no lo sé decir en español. claro, o sea, cuando uno se pregunta por qué existimos acá, o sea, cómo es que se han dado las casualidades tremendamente locas que se necesitan para que estemos aquí existiendo. eh, una de las explicaciones que no requiere pensar que somos especiales es el principio antrópico, o sea, de todos los mundos posibles, de todos los lugares posibles que pueden haber existido, nosotros estamos vivos y existimos en este mundo precisamente porque si no se hubieran dado esas condiciones, simplemente no habría nadie quien se haga la pregunta. Y así pueden existir millones y millones de planetas en los cuales nunca nadie jamás hizo esa pregunta porque simplemente nunca se dieron las condiciones para que surgieran los seres humanos. Entonces, obviamente vamos a aparecer en el único lugar posible donde se dieron esas condiciones tremendamente improbables y obviamente lo vamos a hacer desde aquí porque no podríamos hacerlo desde otro punto del universo. ¿Mm? Entonces, no es una casualidad divina, no es que somos especiales, ¿no? Sino simplemente pues tuvimos muchísima, pero muchísima suerte. ¿Mm?